Ambientada en un 1985 alternativo, donde los héroes disfrazados son parte del día a día de la gente común. Watchmen nos narra el retiro de los mismos y cómo estos fueron afectados por la guerra y las atrocidades de la sociedad. Algunos se han vuelto locos, otros murieron, y algunos simplemente intentan seguir adelante con la esperanza de algún día regresar y descolgar la máscara. La película, dirigida por Zack Snyder, es una adaptación de una serie de cómics creada en 1986 por Alan Moore, como un universo alterno de la realidad. A pesar de lo llamativos, fantásticos y heroicos que se ven, solo uno de ellos tiene realmente superpoderes, el Doctor Manhattan. Pero más que ser un héroe como tal, es un científico al que no le importa lo suficiente la supervivencia de la humanidad. Para la novela gráfica, el ilustrador en lápiz y tinta Dave y el colorista John fueron los encargados de dar vida a los diferentes personajes de Watchmen. Con una serie de técnicas innovadoras, hicieron uso de un estilo que contenía elementos del cómic estadounidense de los años 40 y 50. Este tenía un toque bastante oscuro y tétrico. Utiliza en mayor medida líneas rectas y punzantes en sus dibujos, que le dan un ambiente más hostil y peligroso, utilizando colores contrastados y muy llamativos en las sombras, con poco brillo. El trabajo de ilustración como un homenaje a los estilos de las épocas de oro y plata de los cómics de superhéroes. Se usó otras técnicas cinemáticas como ocultar a los personajes principales tras objetos u otras cosas, o incluso dejarlos fuera de la viñeta, concentrándose en otros elementos del entorno para evitar la atención extrema sobre los personajes principales que suele producirse en la mayoría de los cómics. Los primeros planos y planos aberrantes otorgan bastante profundidad a las escenas de acción o de asesinatos. Estas mantienen una coherencia entre todos los planos yuxtapuestos y también una coherencia narrativa que atrapa al espectador. Una escena bastante profunda y muy bien realizada se da después de la escena de Laurie Juspasic y Dan Driver, dos amigos que no se veían después de mucho tiempo. Al terminar la cena, se encuentran caminando y se detienen a bromear sobre el pasado, mientras que una cámara va alejando cada vez más, pasando desde un plano detalle en el comienzo de la escena a un gran plano general viéndose los edificios de la ciudad. Pero también se recurre a la postura y a la sangre para dar acción a los personajes que dé sensación de realismo. Los colores primarios, en lugar de usar una gama más amplia, se intentó imitar el estilo de los cómics clásicos. Para la película, Alex tomó los mejores elementos de los borradores pertenecientes a los dos proyectos anteriores, escritos por David. En lugar de mantener el escenario contemporáneo que había creado Hayter, el guión regresó a la ambientación original de en medio de la Guerra Fría. También se mantuvo el final de la película tal como lo había escrito Hayter, ya que simplificaba detalles de la conspiración y el director pensaba que esto permitiría más tiempo en pantalla para explorar la historia personal de los personajes. El director empleó el cómic como storyboard. Se siguió agregando diálogos para mencionar más de la historia previa de los personajes, de tal modo que la película fuera tan fiel al cómic como fuese posible. Se sintió la audiencia no podría apreciar la inocencia de los trajes originales, así que se realizó un esfuerzo para darles una apariencia moderna superheroica. Los diseñadores de escenografía eligieron las obras de cuatro escultores de Kansas City que descubrieron en internet. Para la filmación de escenas dentro de departamentos y oficinas se utilizaron sets de grabación, mientras que las secuencias de Marte y la Antártida se filmaron contra pantallas verdes. El color utilizado en ambos tomos son bastante contrastantes, pero son un complemento más para la oscura trama que de alguna manera mantiene su seriedad y profundidad
gracias a sombras y planos de detalle. El tomo 9 empieza un tanto diferente respecto a la película. La manera en que el Doctor Manhattan se lleva a Laurie a Marte ocurre en un contexto un poco diferente. Y, al igual que la teletransportación, también están hechas de manera diferente. Al llegar a Marte, lo primero que pasa es que Laurie comienza a ahogarse por la falta de aire. El Doctor Manhattan no entiende por qué se está ahogando, debido a que ha pasado tanto tiempo lejos de la humanidad, tanto emocional como físicamente, que ha olvidado los principios básicos de la misma. En el cómic vemos cómo existen varios planos detallando la escena. Vemos desde planos generales hasta planos medios, incluso pasando por planos enteros y por planos americanos. Detallan bastante bien la escena y gracias al dibujo se puede ver una escena cruda y una escena que muestra cómo sufre Laurie al ahogarse. Mientras que en la película tenemos simplemente un plano entero del Doctor Manhattan y un plano medio de Laurie. Eso sí, vemos cómo la escena trata de profundizar más al Doctor Manhattan que a Laurie. Por lo demás, el cómic y la película se parecen bastante en cuanto a escenas de Marte se refiere, ya que tienen planos parecidos, como grandes planos generales de la nave en la que están viajando a través de Marte, o planos detalles sobre la misma. Pese a que la película está un poco más resumida en cuanto a escenas, porque es un poco más corta que si la compararíamos con el cómic, donde vemos un gran desarrollo de lo que pasa en Marte, y no solo en el planeta, sino del pasado de Laurie, y llega a ser una conversación bastante profunda respecto a la película. Uno de esos recuerdos es la discusión de la madre de Laurie. Los dos se encuentran en un cuarto y vemos que existe un cuadro dentro de cuadro que intensifica mucho más el primer plano que se da a las dos personas, ya que debido al ángulo que se le da a la cámara y a los cuadros que se utiliza, esta cobra una profundidad mucho más fuerte, con la diferencia de que en la película la misma escena es un plano entero de las dos personas peleando que tiene mucho más espacio horizontal. La discusión pierde bastante importancia. Algo parecido pasa cuando Laurie conoce al comediante, pese a que esta es una fiel interpretación del cómic, se queda un poco corta, aunque está bien representada. La película está bastante dedicada a la acción y se puede notar el estilo del director Zack Snyder. Lo malo es que le resta bastante importancia a ciertos aspectos que eran muy importantes en el cómic. Le quita bastante dramatismo y le quita la profundidad de la historia, además de simplificar el buen desarrollo que tienen los personajes durante los 12 tomos. Un ejemplo se da con el personaje de Rorschach, que en la película lo podemos ver como un antihéroe que parece un psicópata, pero al final siempre tiene la razón, siendo que en el cómic este personaje está mucho más trastornado y no siempre puede llegar a ser lo que se ve en la película. La escena del cómic en donde Night Owl y Rorschach van a recuperar el traje de este último indica lo oscuro que puede ser este personaje, con unos primeros planos bastante explícitos, algunos ángulos de cámara contrapicada, incluso cámara al suelo, denotan la tensión que existe en este personaje. La escena de la llegada a la Antártida está bastante bien recreada, teniendo planos bastante idénticos a los del cómic, por ejemplo, el plano general de la nave, el plano general de Night Owl y Rorschach caminando hacia la base de Ozymandias, así como también varias escenas dentro de la misma.